Hay cosas que uno aprende con los años, cosas que no vienen en los reglamentos de tránsito ni en los mapas. Cosas que no se enseñan ni siquiera entre los que llevamos toda la vida manejando en la noche. Yo no soy nadie especial. No soy un héroe. Tampoco busco que me crean. Pero si estás pensando en subirte a un taxi durante la madrugada, o peor aún, si estás pensando en manejar uno, hay algo que debes saber. En esta michichamba, no solo recoges michis con prisa, ni parejas borrachas saliendo de antros. No, señor. A veces recoges algo más. Algo que no te habla, o que te habla demasiado. Algo que no deja huella en el asiento, pero que pesa como si llevaras un muerto atrás. Yo conocí a varios que vivieron cosas. No todos lo cuentan. No todos vuelven. Y los que vuelven, ya no son los mismos. Cada uno de estos relatos fue contado por un michi como tú o como yo. Algunos jóvenes, otros ya canosos. Ninguno busca fama. Solo quieren sacarse la espina. Y aunque sobrevivieron para contarlo, algo en sus ojos te dice que no todo quedó atrás. Escucha con atención. Porque si alguna vez te toca vivir algo parecido, tal vez recordar estas historias sea lo único que te ayude a regresar. La última carrera. Nunca he sido muy supersticioso. Me gusta pensar que lo que uno ve es lo que hay, y que las cosas raras tienen explicación. Pero aquella noche, esa noche me demostró que no todo tiene que tener sentido para ser real. Soy michitaxista en Michihuana desde hace ya varios años. Trabajo de noche porque la paga es mejor y porque, en cierto modo, me gusta la calma de la ciudad cuando se vacía. Los callejones se llenan de sombras largas, los semáforos cambian aunque no haya ni un alma, y uno puede manejar sin escuchar más que la radio baja o el zumbido del motor. Era domingo. Lo recuerdo bien porque había salido tarde de casa, como a las 11 de la noche, después de cenar con mi pareja y rascarle la cabeza a mis 3 gatitos. Les prometí que regresaría antes de amanecer. Cosa rara, porque nunca lo digo. Pero esa noche, tenía un presentimiento. La jornada fue normal. Un par de borrachines, una michi que lloraba por una pelea con su ex, y hasta un michi señor muy amable que me dio propina solo por llevarlo a la central. Todo tranquilo. Y ya iba de regreso a casa cuando, a las 3:20 de la mañana, me llegó una notificación en la aplicación de Michitaxis. Carrera disponible. Distancia, 850 metros. Origen, Callejón del Alquitrán. Destino, sin especificar. Casi la cancelo. Destino sin especificar siempre me ha olido raro. Pero la paga era el doble de lo normal. Una tarifa que no solía ver por esa zona. Dije una más y me voy, la clásica. Tomé la desviación hacia el callejón y me adentré en una zona que conocía vagamente. Una parte vieja de Michihuana, donde los faroles parpadean como si tuvieran miedo de quedarse encendidos. Cuando llegué al punto, no había nadie. Solo el callejón vacío, una lámpara temblando y un basurero volteado. Puse la luz interior por si alguien se acercaba. Y entonces la vi. Una gatita solitaria, de pelaje oscuro, casi gris ceniza, con una bufanda larga arrastrando el suelo. Caminaba con calma, como si supiera que yo estaba ahí para ella. Se acercó a la ventanilla sin decir palabra. Su mirada era profunda. Vieja, pero joven. Una de esas contradicciones que uno nota de inmediato. ¿Es usted el del Michitaxi?, me preguntó con una voz bajita, como si estuviera hablándome desde lejos. Sí, ¿a dónde vamos? Ella sonrió apenas, como si la pregunta le diera ternura. Le voy diciendo en el camino. ¿Le parece? No me dio mala espina. No al principio. Así que asentí y arrancamos. El silencio se hizo incómodo al principio. Pasamos por zonas que no solía frecuentar, calles que sentía más frías de lo normal. A los pocos minutos, le pregunté de nuevo. ¿Ya sabe a dónde vamos? Ella miraba por la ventana. Dijo sin volver la vista. Sí, pero el lugar aún no llega.
No supe qué quiso decir con eso, pero el tono me puso nervioso. Como si esperáramos a que algo ocurriera, más que llegar a un destino real. Seguimos avanzando. El paisaje empezó a cambiar. Ya no reconocía las calles. No había tiendas, ni letreros, ni faroles. Solo árboles secos y bardas con grafitis borrosos. Revisé el GPS, pero marcaba que estábamos fuera de zona. ¿Estamos lejos?, pregunté, queriendo sonar tranquilo. Ahí viene, murmuró ella. Ya casi. No dijo más. En ese momento, la radio se encendió sola. No tenía música, solo un zumbido grave, como de viento entre cables. Intenté apagarla, pero los botones no respondían. La pantalla del estéreo mostró algo que no había visto antes, un mensaje en letras rojas, muy pequeñas. No mires atrás. Me congelé. Algo dentro de mí me dijo que debía obedecer. Pero el instinto fue más fuerte. Lentamente, miré por el retrovisor, y me encontré con que la gatita ya no estaba sola. A su lado, sentado perfectamente quieto, había un gato alto, de pelaje opaco, como si fuera de humo espeso. Sus ojos eran dos brasas, y me miraban directamente. No movía la boca, pero su voz resonó en mi cabeza. ¿No debiste venir? Frené de golpe. La calle estaba vacía. Oscura. Como si ya no fuera parte de mi Chihuahua, sino de otro lugar. Un limbo entre callejón y pesadilla. Volteé hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. No había nadie. ¿Qué carajos está pasando?, grité. Nadie respondió. Y entonces, de pronto, vi una luz. Una tenue luz amarilla, a lo lejos, como si viniera del interior de un túnel. La seguí. Con el motor temblando, con las llantas crujiendo sobre un pavimento que ya no parecía pavimento. Mientras me acercaba, sentía que algo me observaba desde todas partes. Algo que respiraba muy lento. Algo que quería quedarse conmigo. Pero cuando crucé esa luz, el mundo cambió. Otra vez los semáforos. Otra vez los letreros. Otra vez mi Chihuahua. El reloj marcaba las 3:59 de la mañana. La radio sonaba normal. Y el asiento trasero estaba completamente vacío. Como si nada hubiera pasado. Me estacioné. Apagué el motor. Me bajé a respirar. Y cuando me di la vuelta, sobre el techo del auto, encontré algo. Una bufanda gris, larga, arrastrando el suelo. Desde esa noche, no acepto carreras después de las 3 de la mañana. No importa cuánto paguen. No importa cuánta prisa tengan. Aprendí que hay caminos que no deberían recorrerse y pasajeros que no deberían llevarse. Y si alguna vez ves una solicitud que dice destino sin especificar, cancélala. Créeme. A veces, la última carrera es justo eso, la última. La carrera con el muñeco. No soy muy creyente de esas cosas del más allá. En mi vida como michitaxista en Miaucatlán, he visto de todo, michiborrachos dormidos, michis peleando, hasta michis que se suben con jaulas llenas de ratones, pero lo que viví aquella madrugada no entra en ninguna categoría. Eran casi las 3 de la mañana y yo ya iba de regreso a casa. Estaba lloviendo. No fuerte, pero sí de esa lluvia molesta que empaña el parabrisas y hace que todo se vea borroso. Fue entonces cuando vi a una michimama empapada en la esquina de una calle muy antigua del centro. Estaba abrazando algo envuelto en una manta. Pensé que era un gatito. Me detuve, bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. Al Panteón Viejo, por favor, dijo bajito, sin mirarme. No me encantaba la idea, pero había algo en su voz que me dio lástima. Le abrí la puerta. Ella subió en silencio, sujetando su bulto con fuerza. Apenas se sentó, noté un olor muy fuerte, como a flores marchitas. Intenté no darle importancia y emprendí la marcha. Durante el trayecto, me di cuenta de que el bulto no era un gatito. Era un muñeco. Un muñeco viejo,
de esos con ojos grandes y ropa de trapo. Pero había algo raro, sus ojos parecían estar húmedos. Como si llorara. ¿Está todo bien?, le pregunté. Ella asintió lentamente. Apenas cruzamos hacia la zona del panteón, el coche se llenó de niebla. Literal. Por dentro. Encendí la ventilación, pero no sirvió de nada. El muñeco empezó a emitir un silbido, bajito, casi imperceptible. Pensé que lo estaba imaginando, pero la Michi-Mamá me pidió que no hablara. Que no lo interrumpiera. Que lo dejara silbar. Quise preguntar más, pero entonces las luces del tablero comenzaron a parpadear. El coche se detuvo por completo. Estábamos justo frente a una verja de hierro oxidado con un letrero torcido, Mausoleo de los Miahuentes. No había nadie más. Solo nosotros y la niebla. La Michi-Mamá bajó sin decir nada. Colocó al muñeco en el asiento trasero y me dijo con una sonrisa muy triste: él necesita regresar también. Y se alejó entre la bruma, desapareciendo como si se deshiciera con la lluvia. Me giré para ver el asiento trasero. El muñeco ya no estaba. En su lugar, había una pequeña mantita mojada y una nota escrita con letras temblorosas. Gracias por el último paseo, papá. No supe qué hacer. Me quedé helado. El coche volvió a encenderse solo, las luces se estabilizaron, y sin que yo tocara el volante, el motor me llevó de regreso a casa. Desde aquella noche, tengo pesadillas con ese muñeco. Siempre está en el asiento trasero, silbando. Y siempre me dice la misma frase antes de despertarme: gracias por no dejarme solo esta vez. Rumbo al cementerio de los Michis. A muchos les gusta burlarse de los michicementerios. Dicen que ya no asustan como antes, que son solo jardines con lápidas y que los muertos no hacen nada. Pero quienes trabajamos de noche sabemos algo que otros no. Sabemos que hay zonas de la ciudad que se sienten vivas. No por lo que hay, sino por lo que se fue. Y de todos los lugares que me ha tocado recorrer como michitaxista, ninguno me ha dejado más inquieto que esa noche en que me pidieron una carrera rumbo al cementerio viejo de Michitauma. Era martes, pasada la 1 de la madrugada. Una noche fría, con ese tipo de viento que raspa por dentro cuando respiras. Había tenido poco trabajo, apenas unas 3 carreras cortas entre bares y casas de interés michinal. Me estaba planteando irme a casa cuando me entró la notificación. Carrera nueva. Origen, AV Garra Negra. Destino, Cementerio San Claudefonso. Me reí al verla. Ese cementerio tiene fama desde que yo era apenas un michigatito. Mis abuelos contaban historias de sombras que se arrastraban entre las tumbas, de maullidos que no tenían dueño, y de un supuesto michimago enterrado allí que juró volver si alguien perturbaba su descanso. Cosas que uno escucha, pero no se toma tan en serio, hasta que se ve en la ruta. Acepté la carrera. No sé por qué. Tal vez porque la tarifa era alta. Tal vez porque me ganó la curiosidad. O tal vez porque hay cosas que ya están escritas y uno simplemente sigue el camino. Llegué al punto de partida. Una esquina desierta, con una farola que titilaba como si estuviera a punto de apagarse. La figura que vi fue extraña. Un michi muy alto, flaco, cubierto con un abrigo antiguo, de esos con cuello largo y botones de hueso. Llevaba un sombrero ladeado, y no se le veía bien la cara. Caminó hacia mí sin prisa, y sin decir palabra, abrió la puerta trasera y subió. ¿Al cementerio viejo?, pregunté, esperando una reacción. Sí. Al mausoleo central, respondió con voz grave, ronca, como si hablara con un eco interno. No dije más. Arranqué. Mientras avanzábamos, empecé a notar que algo no estaba del todo bien. El michi olía a tierra húmeda. No a perfume ni a sudor. A tierra. Como cuando uno escarba en el jardín tras la lluvia. Y lo peor no era eso. Era el silencio. Un silencio denso, como si absorbiera el sonido del motor,
de las llantas, del viento. Los faroles de la ciudad comenzaron a escasear. Las calles se volvían más angostas. Pasamos por una zona donde nunca había estado. Casas abandonadas, árboles secos, y de pronto, una calle empedrada apareció frente a nosotros. La señal del GPS desapareció. Pero él seguía dando indicaciones como si conociera cada piedra del camino. A la izquierda en el arco, dijo. Lo vi. Un arco enorme, de herrería vieja, cubierto de enredaderas secas. Detrás, el panteón. Me detuve. ¿Hasta aquí, patrón? Él bajó sin responder. Se detuvo justo frente al portón del cementerio. Luego se giró hacia mí, y por primera vez pude verle los ojos. No tenía pupilas. Solo un tono opaco, grisáceo. Como el mármol viejo. Espérame aquí. No tardaré. ¿Va a entrar a esta hora? No estoy yendo. Estoy volviendo. Antes de que pudiera decir algo, abrió el portón oxidado. No sé cómo, porque siempre está cerrado con candado y rejas. Pero él lo empujó con su pata como si no ofreciera resistencia. Caminó entre las lápidas hasta desaparecer detrás de una columna. Esperé. 5 minutos. 10. 20. La radio dejó de funcionar. Las luces comenzaron a parpadear. Afuera, el aire se volvió tan frío que el parabrisas se empañó por dentro. Y luego, algo se movió en los espejos. Una figura. Me giré, pero no había nadie. Hasta que lo vi venir. No el pasajero. Otro Michi. Uno pequeño, cubierto de vendas. Caminaba entre las tumbas. Llevaba una flor marchita entre los dientes. Me vio directamente. No se detuvo. Caminó hacia el auto. Y cuando estaba por tocar la puerta, desapareció. Arranqué sin pensarlo. El portón estaba abierto, pero al salir de nuevo a la calle empedrada, ya no era empedrada. Era asfalto normal. La ciudad volvía a la normalidad. Las luces, los ruidos. Todo estaba otra vez como debía. Me estacioné una cuadra más adelante para calmarme. Miré al asiento trasero. ¿Vacío? Solo quedaba una pequeña tarjeta sobre el asiento. Una tarjeta funeraria. Gracias por acompañarme. Mi nombre fue Michiete. Ahora ya no necesito transporte. Y al reverso, escrito a pata, apenas legible. No todos los que viajan en tu taxi están vivos. Pero algunos, igual que tú, solo quieren llegar a casa. No regresé al cementerio de San Claudefonso. Ni siquiera de día. Y si alguna vez, en Michitauma, alguien te pide que lo lleves allá durante la madrugada, tú sabrás si aceptas. Pero si lo haces, no te vayas sin mirar que realmente se baje del taxi. El que se subió sin ser visto. Nunca fui de asustarme fácil. En una ciudad como Michi York, uno ve cosas raras todo el tiempo, peleas callejeras, michis desorientados saliendo de fiestas, sombras que se mueven entre los edificios, a veces por michis que no duermen, a veces por cosas que no deberían estar despiertas. Pero una cosa es ver locuras en la calle, y otra muy distinta es sentir que algo va contigo, que se subió contigo, y que no sabes cuándo ni cómo, solo sabes que no estaba ahí cuando abriste la puerta del taxi. Y que no se bajó cuando debía. Esa noche me tocó el turno largo. Desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Ya llevaba horas manejando cuando sucedió lo que te voy a contar. Eran las 2:40 de la mañana, más o menos. Lo sé porque acababa de dejar a un pasajero en una michicolonia medio densa, pero no especialmente peligrosa. Lo curioso es que apenas lo dejé, me sentí extraño. No asustado, ni en peligro, solo con esa incomodidad que uno no puede explicar. Como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar, pero no pudiera señalar qué. Me puse a manejar sin rumbo, esperando que cayera otra carrera. A veces me relaja dar vueltas, perderme un poco en la ciudad, sobre todo cuando está dormida.
Esa noche, sin embargo, cada semáforo que cruzaba parecía más apagado, y las calles más largas de lo que recordaba. Como si el tiempo entre una esquina y otra se estirara demasiado, sin explicación. En algún punto, sentí algo raro en el asiento trasero. No escuché ruido, pero sentí la presión. Como cuando un Michi grande se acomoda en el asiento y el coche se hunde apenas un poco. Pero no había aceptado otra carrera. Volteé discretamente con el retrovisor y no vi a nadie. Me reí. Me dije que estaba cansado, que tal vez el asiento tenía un resorte suelto, que había un ratón o algo. Pero empecé a notar otras cosas. El retrovisor interno estaba ligeramente girado hacia abajo, como si alguien más lo hubiera movido. El cinturón trasero estaba jalado, apenas visible entre la sombra. El más leve olor a polvo viejo flotaba en el ambiente, como si alguien hubiera traído una chaqueta olvidada en un desván. Aún así, no dije nada. Seguí manejando. Me resigné a volver al centro, pero entonces, de la nada, el coche se estremeció levemente, como si hubiera pasado sobre un bache invisible. Miré por el retrovisor otra vez. Y esta vez, lo vi. Una figura. Un Michi. Silencioso. Sentado exactamente en medio del asiento trasero. No se movía. No hablaba. Tenía el pelaje desordenado, casi apelmazado, como mojado o cubierto de lodo seco. Sus ojos eran opacos, blancos. Y me estaba mirando directamente a través del espejo. Frené en seco. Me bajé del coche con el corazón a todo galope. Al dar la vuelta para abrir la puerta trasera, no había nadie. El asiento estaba vacío, pero algo no cuadraba. El vidrio de la ventanilla estaba empañado por dentro. Como si alguien hubiera estado respirando ahí. Subí, sudando frío. No tenía idea de qué hacer. Todo indicaba que yo iba solo. Apreté el volante y decidí manejar hasta una Michi gasolinera. A un lugar con luz, con otros Michis, con ruido. Pero antes de llegar, algo volvió a moverse. No lo vi, lo sentí. Como si una garra invisible pasara por el respaldo de mi asiento. Como un roce apenas perceptible, pero lleno de intención. Me obligué a no mirar atrás. En su lugar, apreté el botón de la cámara del coche. Tenía una pequeña cámara con visión nocturna que capturaba el interior. Revisé la pantalla. Y ahí estaba. La figura sentada. Mirándome. Con una sonrisa torpe, ladeada. Como si intentara imitar lo que recordaba de haber sido un gato. En la pantalla, la imagen se distorsionaba un poco, como si el sistema no pudiera enfocar bien. Una interferencia sutil, pero clara. Apagué la cámara. No podía seguir así. Me detuve en seco en la siguiente gasolinera, me bajé sin apagar el motor y me fui directo al baño. No sabía si tenía miedo o rabia. Me miré en el espejo y me pregunté qué demonios estaba haciendo. Cuando regresé, el coche seguía encendido, con las luces prendidas. Todo parecía normal, excepto por algo. La pantalla del estéreo mostraba una nueva carrera. Destino, casa. No decía más. Solo casa. Sin nombre, sin calle. Y el origen era el coche. Miré alrededor. No había nadie. Nadie que hubiera podido tocar la pantalla. Nadie cerca del coche. Pero cuando subí, había algo más en el asiento trasero. No una figura, no una sombra. Solo un collar roto. Viejo. Con una placa oxidada que decía Michiyoe. Yo no conocía a ningún Michiyoe. Tampoco acepté la carrera. Solo apagué el motor, respiré hondo y volví a casa. Desde esa noche, cada cierto tiempo, la cámara del taxi se enciende sola durante las madrugadas. Muestra un asiento vacío, casi siempre. Pero a veces, solo a veces, aparece esa figura. Sentada. Tranquila. Como si siguiera esperando que lo lleve a casa. Desde entonces, reviso el coche antes de cada turno. Saco todo, limpio bien, dejo una caja de Michi incienso en la guantera, por si acaso.
Y si alguna noche sientes que algo se movió detrás de ti, aunque no veas nada, no lo ignores. Porque hay cosas que no hacen ruido cuando suben y que nunca se bajan. Solo esperan. Esperan que alguien más los lleve. Bajo la lluvia nadie me escuchó. No soy de los que creen todo lo que oye, pero tampoco me burlo. Allá afuera pasan cosas, y a veces uno las ignora porque cree que si no las mira de frente, no son reales. Pero no, hay momentos en los que no hay escapatoria. Y aunque uno regrese a su rutina y a su vida normal, hay cosas que ya no se deshacen en la cabeza. Como aquella noche lluviosa en Miau, Chihuahua, una noche en la que nadie me escuchó aunque grité tan fuerte como pude. Ese día había sido pesado. Llovía desde temprano y no había muchos michis queriendo moverse, así que me estaba yendo mal con las carreras. Como a eso de las 11 de la noche, cuando ya pensaba regresar a casa, vi que una solicitud entraba desde las afueras, cerca de la antigua carretera que lleva al rancho El Miauche. No suelo aceptar viajes tan lejos a esas horas, pero algo me impulsó a hacerlo. Quizás fue el presentimiento de que si no lo tomaba, no haría ni para la lata de atún esa noche. La lluvia no paraba. El parabrisas apenas si me dejaba ver, y los limpiadores trabajaban como locos mientras las luces de los postes se volvían borrosas. Al llegar al punto, vi una figura parada bajo un árbol, toda empapada. Era un michi delgadito, encorvado, con un impermeable viejo. Apenas se acercó, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No saludó, ni siquiera me miró, solo subió y cerró la puerta con cuidado. ¿A dónde vamos?, pregunté, mirando por el retrovisor. Siga derecho, respondió, con una voz extrañamente ronca. Hasta donde ya no haya luces. La respuesta me dejó incómodo, pero no dije nada. En esos casos, lo mejor es no insistir. Comencé a manejar en la dirección que me dijo. La carretera se volvió más estrecha y oscura, y los árboles parecían cerrarse sobre nosotros como si no quisieran dejarnos salir. Miraba de reojo el retrovisor de vez en cuando, pero no podía ver bien su rostro. Solo sabía que no dejaba de moverse, como si se rascara o se acomodara todo el tiempo. Después de un rato, la señal del GPS desapareció. El celular marcaba error, y ya no supe dónde estábamos. Me detuve y me giré para preguntar, pero el asiento trasero estaba vacío. Juro por mis 7 vidas que escuché cuando se abrió la puerta, que sentí el peso cuando subió. Lo vi con mis propios ojos. Pero ahí ya no había nadie. El impermeable mojado que llevaba estaba doblado en el asiento, goteando. Lo toqué, y estaba helado. Salí del auto, gritando. Miré alrededor, llamando. No se escuchaba más que la lluvia y mis propios maullidos, cada vez más desesperados. Quise encender el coche y regresarme, pero las luces no encendían. Fue entonces cuando escuché que alguien me hablaba desde afuera, desde el lado del copiloto, pero no había nadie. Aquí nadie te escucha, dijo esa voz, tan clara como si me lo hubieran susurrado al oído. Salté del asiento y salí corriendo bajo la lluvia. Corrí entre los árboles sin saber a dónde. La oscuridad era total, como si las nubes hubieran tapado hasta la luna. Me tropecé, me caí, me lastimé una pata, pero seguí corriendo hasta que vi una luz entre los árboles. Era una pequeña casa de campo. Me acerqué golpeando la puerta con fuerza, pidiendo ayuda. Un michi viejito me abrió, sorprendido. Me ayudó a entrar y me dio una manta. Cuando le conté lo que me había pasado, me miró con tristeza y me dijo que esa carretera ya no la usaban, que la habían cerrado desde hacía años. Justo después de que un michi taxista perdiera la vida al chocar contra un árbol en una noche como esa, intentando llevar a un pasajero que nunca llegó a su destino. Que desde entonces, cada que llueve, alguien más lo recoge sin saberlo. Regresé a mi casa. Recuperé mi auto. A veces, mientras trabajo, pienso que fue una alucinación provocada por el cansancio o por el miedo. Pero aún conservo ese impermeable en mi maletero. Y cada vez que llueve, escucho un golpeteo sutil en el asiento trasero,
como si alguien se moviera para acomodarse. Nunca volví a aceptar viajes por esa zona. Y si tú, Michi taxista, ves una solicitud en una noche como esa, piénsalo 2 veces. A veces, lo que sube a tu coche no está buscando llegar a un lugar, sino arrastrarte al suyo. Mi pasajero era yo. Yo sé que esto que voy a contar suena absurdo. Ya me lo dijeron mis amigos michitaxistas, ya lo pensé 1000 veces antes de decidirme a escribirlo aquí. No espero que me crean, la verdad. Pero después de lo que viví aquella madrugada, algo me cambió por dentro. Algo que todavía no logro entender del todo, pero que me dejó una pregunta que no he podido quitarme de la cabeza: ¿qué parte de uno se queda atrás cuando no ha cerrado bien un ciclo? Eran cerca de las 3 de la madrugada. Había llovido todo el día y las calles de Michitepec seguían mojadas, reflejando los faroles amarillos y las luces de los negocios cerrados. Yo andaba en la parte alta de la ciudad, por donde está el cerro de San Mauricio, porque una pasajera me había pedido llevarla allá arriba. Fue raro desde el inicio. La Michi estaba muy callada, se subió con una gabardina negra y gafas, como si el sol estuviera todavía. No dijo ni buenas noches, solo me indicó la dirección con la pata. Me pareció cortante, pero uno aprende a no hacer muchas preguntas. La dejé en una privada medio escondida, y justo cuando estaba por dar vuelta y regresar al centro, vi que me entró un nuevo servicio por la app. Era una dirección que conocía muy bien, la privada de Los Pinos, cerca del parque donde siempre iba con mi Michinovia, Michi Bárbara. No lo pensé mucho. Le di a aceptar y arranqué. Pero apenas doblé la esquina, me invadió una sensación extrañísima. Como si ya hubiera hecho ese mismo recorrido antes, esa misma noche. Como si todo lo que estaba viendo ya lo hubiera visto. Llegué a la privada. Todo estaba en silencio, solo se oía el goteo del agua cayendo desde los aleros. Me estacioné frente a la casa marcada. Era la número 22. Me acuerdo bien, porque era justo la casa donde yo había vivido un tiempo con Michi Bárbara, antes de que todo terminara mal. Me sorprendió mucho ver que alguien pidiera un taxi desde ahí. Tenía años que no pasaba por esa calle. Toqué el claxon una vez, esperé. Nada. Volví a tocar. Silencio. Revisé la app y marcaba que el pasajero ya venía. No me moví. Al cabo de unos segundos, la puerta de la casa se abrió, y lo que vi me dejó paralizado. Era yo. Lo juro. Era yo mismo, pero más joven. Con mi viejo chaleco rojo, el que había tirado después de la ruptura. Llevaba el mismo corte de pelo, la misma mancha blanca en la oreja izquierda. Me miró con los ojos muy abiertos, como si también estuviera viendo algo imposible. Se acercó al coche, abrió la puerta trasera y se subió, sin decir palabra. Yo no podía moverme. Tenía las patas pegadas al volante. Empecé a sudar frío. Lo miré por el retrovisor, y él también me miraba. Estaba tan confundido como yo. Traté de decir algo, pero no me salían las palabras. El otro yo solo bajó la mirada y murmuró: llévame a la colonia donde vive Michi Bárbara. No sé cómo logré poner el coche en marcha. Cada semáforo, cada vuelta, se sentían como un déjà vu eterno. Llegamos a la calle donde vivía ella. Él bajó sin mirarme, sin decir nada más. Se quedó parado frente a la casa, y antes de tocar la puerta, volteó y me dijo algo que aún hoy me da vueltas en la cabeza: no regreses. Ya lo viviste una vez. Y dolió suficiente. Después de eso, se desvaneció. No caminó, no entró, no se alejó. Simplemente, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé un rato largo frente a la casa, con el motor encendido. Sentía como si algo me hubiera arrancado una parte del alma y la hubiera dejado flotando en el aire. Regresé al centro de la ciudad como en automático. No supe cuántos semáforos pasé, ni qué calles tomé. Solo recuerdo que al llegar a la base donde siempre espero pasaje, revisé el historial de la app, y no había ningún servicio registrado a esa dirección.
Esa noche no volví a aceptar viajes. Fui directo a casa y me encerré. Me costó dormir. Al día siguiente, fui a ver a un viejo Michi amigo que se dedica a leer cartas y energías. Cuando le conté lo que me había pasado, se me quedó viendo muy serio y solo me dijo, no eras tú el que se subió. Era la parte de ti que aún no ha sanado. Desde entonces, me siento más liviano, como si me hubieran quitado un peso que llevaba sin saberlo. Sigo manejando por las calles de Michitepec, pero ahora, cada que paso por esa privada, bajo el volumen de la radio y le pido al universo que si algún día me vuelvo a encontrar, que no sea en esa casa. La Michi del silbido. Yo no sé si haya una explicación lógica para lo que me pasó aquella noche, pero desde entonces, cada vez que escucho un silbido suave en la oscuridad, se me eriza la piel como si estuviera volviendo a ese momento. Trabajo como michitaxista en Chihuahua desde hace años, y aunque me han tocado pasajeros raros, esa noche viví algo que de verdad no deseo volver a experimentar jamás. Todo empezó alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba lloviendo, una de esas lluvias persistentes que empapan el parabrisas sin darte tregua, y que hacen que todo parezca más callado, más extraño. No había tenido pasaje en casi una hora, así que decidí ir hacia la zona del Panteón Viejo. Algunos michis supersticiosos evitan ese camino, pero a mí nunca me habían pasado cosas raras, al menos no hasta esa noche. Justo cuando iba por la calle Michitepec, a la altura de unos campos de fútbol vacíos, vi a una gatita parada bajo un poste. Llevaba un vestido blanco, empapado por la lluvia, y tenía la cabeza ligeramente inclinada. No me hizo señas ni nada, solo estaba ahí, completamente inmóvil. Aún así frené, bajé la ventanilla y le pregunté si quería servicio. Ella solo silbó. Un silbidito muy suave, como si fuera parte del viento. Me erizó el lomo, no sé por qué. Estaba a punto de arrancar e irme cuando se subió sola por la puerta trasera. No hizo ruido al subir, no dijo su destino, solo se acomodó y siguió mirando por la ventana. La revisé rápido por el espejo retrovisor. Tenía los ojos muy grandes, sin brillo, y me pareció notar que su pelaje estaba lleno de lodo seco, como si hubiera salido de la tierra. Me obligué a pensar que solo era una michi extraña, nada más. ¿A dónde te llevo?, pregunté sin girarme. Ella solo silbó otra vez. Ese segundo silbido fue peor. No sé cómo explicarlo, pero me hizo sentir como si alguien me soplara directo en el oído, aunque la michi seguía en el asiento trasero. Sentí un escalofrío y, por alguna razón, comencé a manejar. No porque supiera a dónde ir, sino porque sentía que no podía quedarme ahí. Avancé por calles que no conocía. Y eso es raro, porque yo conozco mi Chihuahua como la palma de mi patita. Pero de pronto los letreros eran distintos, antiguos, oxidados. No había luces, no había autos, no había nada. Solo lluvia, silbidos y sombras. Miraba el retrovisor y ahí estaba, siempre inmóvil, siempre mirando por la ventana con sus ojotes vacíos. Cada tanto volvía a silbar. Cada silbido hacía que el motor sonara más forzado, como si estuviera arrastrando algo pesado. Finalmente, llegamos a un sitio que parecía una especie de camino de terracería. Se extendía hasta perderse en la bruma. Frené en seco. Iba a decirle que hasta ahí llegaba, que no podía seguir sin saber dónde estábamos, cuando la escuché hablar por primera vez. Aquí bajé la última vez, pero no debía. Su voz era apenas un susurro, como si hablara desde otra dimensión. Me giré para verla, pero el asiento trasero estaba vacío. Ni un sonido. Ni una huella de humedad. Nada. Solo el eco de un silbido que no venía de ningún lado. Apagué el auto, salí para ver si había bajado sin que me diera cuenta. Nada. El camino estaba desierto, lleno de lodo. Y ahí fue cuando escuché el silbido otra vez, pero esta vez no fue desde atrás ni desde un lado. Fue justo al lado de mi oreja. Me subí de golpe, arranqué el michitaxi y conduje sin parar hasta que volví a ver calles conocidas.
Cuando por fin llegué a una Michi gasolinera encendida, bajé, fui al baño y me miré al espejo. Y ahí, justo detrás de mí, reflejada en el vidrio, estaba ella. Sonriendo. Silbando. Pero cuando me giré, ya no había nadie. Desde entonces, ese silbido me persigue. A veces, cuando conduzco de noche por ciertas calles, lo escucho aunque no haya nadie. A veces, me suben michis con vestido blanco y no les veo la cara. A veces me pregunto si no fui yo el que se quedó en ese camino y todo lo demás es solo una ilusión. Pero vuelvo a mi vida diaria. Sigo manejando. Y aunque jure que nunca más tomaré pasaje en esa zona, a veces algo me obliga a volver por allá. No sé si busco respuestas o si ella me está buscando a mí. Lo que dejé en el asiento trasero. Dicen que cuando haces muchas carreras en la noche, tarde o temprano te toca una que no es normal. Yo no soy supersticioso, ni ando creyendo en cosas raras, pero después de lo que viví, ya no sé qué pensar. Aquel viaje fue distinto desde el principio. Me había estacionado en una calle cerca del viejo mercado Miau San Juan de Dios, apenas estaba acabando de llover y el pavimento reflejaba las luces rojas de los semáforos como si fueran charcos de salsa picante. Me llegó una solicitud justo a las 3:03 de la mañana, una hora que siempre he sentido incómoda. El destino, una colonia casi olvidada llamada Las Michihuertas. El punto de partida, una calle donde, según sabía, ya no vivía nadie desde hacía años. Acepté. Porque uno nunca sabe cuál será su última carrera, y porque a veces los michis que piden el servicio desde esa zona solo quieren llegar a casa sin problemas. Me acerqué despacio, las luces del coche temblaban en el reflejo de la lluvia, y al frenar frente a la dirección, no vi a nadie. Pensé en cancelar, pero antes de hacerlo, la puerta trasera se abrió. No escuché pasos, no vi silueta alguna acercarse. Solo el sonido de la puerta y el peso de alguien acomodándose en el asiento. Me giré para saludar, pero no había nadie. Solo la puerta cerrada, y una humedad en el aire que no era de este mundo. ¿A dónde te llevo?, pregunté, forzando la voz para sonar tranquilo, aunque mi cola se erizó por completo. Una voz suave, como si hablara desde debajo del agua, susurró, ¿a dónde empezó todo? No había dirección clara, pero el sistema del taxi ya había trazado una ruta por su cuenta. El mapa se dirigía hacia el sur de Miaulajara, donde empieza el Cerro del Michitón, una zona donde nadie vive, llena de caminos polvosos, sin señal, sin postes de luz. No sé por qué no me negué. No sé por qué seguí conduciendo. El retrovisor empezó a empañarse solo, y cada tanto miraba para asegurarme que no había nadie, pero una figura, como de una gata envuelta en sombra, se dibujaba de forma borrosa en el asiento trasero. Conduje durante más de media hora sin decir palabra. La lluvia volvió a caer, pero ahora con fuerza. En un tramo del camino donde no había casas ni postes, el parabrisas se empañó tan de golpe que tuve que frenar. Al detenerme, sentí como si todo el mundo se hubiera silenciado. Miré por el retrovisor una vez más, y ahí estaba claramente, una michi, de pelaje negro completamente, con una mirada tristísima, como si supiera que ya debía de estar en el cielo de los michis. Me volteé, y el asiento estaba vacío. Pero en el vidrio empañado de la ventana trasera alguien había escrito algo con su patita, gracias por llevarme de vuelta. Apreté el volante. No sabía si quedarme, si llorar, si correr. Lo único que pude hacer fue encender el coche otra vez y regresar. El mapa se cerró solo. El pedido desapareció. Revisé mis ingresos del día y esa carrera no estaba registrada. Al llegar a casa, algo dentro de mí se sentía más ligero, como si me hubiera quitado un peso, pero algo me decía que no todo había terminado. Al día siguiente, por costumbre, limpié el asiento trasero. Y ahí, entre las costuras del tapizado, encontré algo que no había notado antes, una pequeña pulsera, de cuentas verdes, como las que usan los michis para recordar a sus crías desaparecidas. La guardé, sin saber por qué. Tal vez porque ese objeto fue lo único que quedó de ella,
o tal vez porque fue lo que dejé en el asiento trasero. Desde entonces, a veces, cuando manejo cerca del Michitón, siento que alguien se sube. Ya no la veo, pero sé que está ahí. Y aunque me da miedo, dejo que me acompañe un rato. Después de todo, yo fui quien la llevó de vuelta. El viaje sin fin. A veces me pregunto si realmente regresé. Si acaso la calle donde vivo, la misma donde cada mañana se mecen las hamacas y maullan los vecinos, sigue siendo parte del mismo mundo al que pertenecía antes de aquella noche. Porque hay viajes que, aunque terminan físicamente, se quedan rodando dentro de uno como si no tuvieran final. Y el mío comenzó como todos los demás, con un disponible, Michi, y una ubicación en el mapa. Era casi medianoche cuando me cayó la solicitud. Estaba a punto de apagar el radio del coche y regresar a casa. Pero algo me hizo aceptar. Tal vez porque el punto de recogida estaba cerca, o tal vez porque, como otros michis que manejamos de noche, me cuesta decirle que no al destino cuando parece llamarte directamente. La ubicación estaba en una colonia vieja, una de esas donde los adoquines ya no encajan y las farolas parpadean como si también estuvieran cansadas. Me estacioné justo frente a una casa muy grande y antigua, aunque sin luces prendidas. Esperé un rato y, cuando ya me iba a ir, vi que el seguro del asiento trasero se bajó solo. No escuché puerta alguna abrirse. Tampoco sentí movimiento. Solo supe que algo ya estaba dentro. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Nada visible. Aunque el ambiente cambió de inmediato. Un olor a tierra húmeda, como a hojas secas y algo más, invadió la cabina. Miauchel, ¿verdad?, dijo una voz suave detrás de mí. Me ericé de inmediato, porque sí, así me llamo, pero jamás le dije mi nombre a nadie esa noche. En la app sale como tu michitaxista. Sí, contesté, tragando saliva. ¿A dónde vamos? Ya lo sabrás. Solo conduce. La dirección en el GPS desapareció. La pantalla se puso negra. Lo mismo el celular. El radio. Todo. El motor seguía encendido, pero era como si el coche ahora se moviera por sí solo. Las calles dejaron de parecer conocidas. Al principio creí que me estaba metiendo por alguna colonia donde nunca había estado. Pero pronto ni siquiera las casas parecían reales. Pasamos por un callejón donde los postes parecían doblarse hacia nosotros, como observando. Después por un puente tan largo que ya no supe si seguíamos en Miaucatán o si estábamos cruzando algún río que no sale en los mapas. El pasajero no hablaba. Yo tampoco quería hacerlo. Pero sentía su presencia cada vez más clara. Respiraba, o algo muy parecido. ¿Hasta dónde vamos?, me atreví a preguntar. Hasta que dejes de huir, dijo. No entendía a qué se refería. Pero entonces el coche se detuvo solo frente a un espejo enorme. Uno colgado de algún poste, pero que no reflejaba la calle. Me reflejaba a mí, pero no como era ahora. Yo estaba del otro lado, pero mi uniforme estaba sucio, mojado. Tenía la mirada hueca, como si ya no estuviera ahí. Quise echar reversa, pero no había palanca. Intenté abrir la puerta, pero no tenía manija. Todo el interior del coche se volvió una sola pieza de metal. Como si me hubiera fundido con él. Este es tu destino, murmuró la voz. Pero justo cuando sentí que algo dentro de mí empezaba a disolverse, como si me estuvieran borrando poco a poco, recordé una cosa. Mi madre. Su voz cuando me decía que no importa que tan oscura sea la noche, los que saben regresar siempre encuentran un faro. Cerré los ojos. Respiré hondo. Pensé en su cara, en su maullido ronquito, en el olor de su comida de atún con croquetas. Y en ese momento, todo cambió. Abrí los ojos y estaba frente a mi casa. El coche apagado. Todo en silencio. El asiento trasero vacío. Revisé la app. No había registro de ningún viaje. Ni siquiera había gastado gasolina. Como si no me hubiera movido.
pero yo sé que ese viaje ocurrió. Y sé que fue real. Porque, desde entonces, cada vez que me miro en el espejo, hay un par de ojos que no son del todo míos. El pasajero que no podía bajar. Yo soy Michi Braulio, taxista desde hace más de 12 años en Michilancingo. Aquí, como en todos lados, uno ve de todo: michis borrachitos que vomitan en los asientos, peleas de pareja a media avenida, incluso un michi viejo que una vez me pagó con croquetas caducadas. Pero nada de eso me preparó para lo que me pasó aquella noche de calor y humedad, cuando recogí a un pasajero que, simplemente, no podía bajarse de mi taxi. Era viernes, pasada la medianoche, y yo ya pensaba irme a casa. Había tenido un buen día. Solo me faltaba una carrera más y listo. Fue entonces cuando lo vi, un michi parado junto a un poste, en una esquina poco iluminada de la colonia Michicentro. No alzó la pata ni me hizo señas, pero sentí una necesidad extraña de detenerme. Fue como si algo me jalara el volante. Bajé el vidrio y le pregunté: ¿para dónde vas, Michi? No contestó. Solo abrió la puerta trasera y se subió. Me dijo con voz bajita, casi un susurro: al final de la carretera vieja, donde termina el cerro. Yo conocía esa zona. Era un tramo abandonado que ya nadie usaba, lleno de baches, maleza y árboles torcidos. Le pregunté si estaba seguro, pero él no respondió. Solo se acomodó en el asiento y me dijo: solo conduce. Durante el trayecto, me empezó a invadir un frío raro. No era de clima, era algo más, como si el aire estuviera cargado de algo pesado. Encendí la radio, pero solo sonaba estática. Quise prender el aire, pero el tablero se apagó por completo. El foco del interior comenzó a titilar, y por el espejo retrovisor vi que el michi pasajero ya no parecía el mismo. Su silueta se veía más larga, sus orejas más puntiagudas. Y aunque no se movía, sentía que me miraba. Cuando llegamos al lugar, le dije: ya estamos. Aquí termina la carretera. No contestó. Esperé un poco y me giré para verlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba. El asiento estaba vacío. Pensé que se había bajado sin hacer ruido, pero lo raro fue que la puerta seguía cerrada. No escuché nada. Me bajé a revisar. No había nadie. Ni rastro de huellas, ni sonido de pasos alejándose. Solo el sonido lejano de los insectos y el viento caliente del cerro. Volví a subir al coche, confundido, y fue entonces que me di cuenta de algo más espeluznante. En el retrovisor, el asiento trasero todavía tenía la marca del cuerpo, como si alguien siguiera sentado ahí. Me giré de nuevo. Estaba vacío. Pero el retrovisor insistía en mostrar una figura sentada, inmóvil, como si nunca se hubiera ido. Arranqué de inmediato, pero por más que avanzaba por la carretera, no regresaba a la ciudad. El paisaje no cambiaba. Todo el camino seguía igual, como si estuviera atrapado en un bucle. Revisé la hora, marcaba la 1:13 de la mañana, seguí manejando. La revisé otra vez después de lo que sentí como una hora entera, seguía marcando la 1:13. En ese momento, una voz ronca susurró desde el asiento trasero: te dije que me llevaras hasta el final. Frené de golpe, bajé del coche y abrí la puerta trasera. Nada. Pero ya no había marcas en el asiento. Ya no había silueta en el retrovisor. Todo volvió a la normalidad de golpe. Encendí el motor, y esta vez sí pude regresar. Volví a las calles iluminadas de Michilancingo. Eran las 3:42 de la mañana. Desde entonces, a veces, cuando limpio el taxi, me encuentro una pequeña huella en el asiento trasero. Y cada que un pasajero me dice que lo lleve al final del cerro, simplemente acelero y no paro hasta perderlo de vista en el retrovisor. No sé qué fue eso. Solo sé que aquella noche, recogí a un michi que no podía bajarse, y aún no sé si de verdad lo hizo.